Vamos a ver Fortnite, el Mundial de Fortnite, chavales, de 2019, ¿vale? A partir de aquí, el juego fue hacia abajo. El juego empezó a empeorar y la gente se pensaba que estaba jugando este Mundial en las públicas. Y no se puede, tío. O sea, no, la gente no lo entiende. Pero bueno, vamos a poner alguna partida. Y quiero comparar cómo es el juego ahora, mientras lo vamos viendo, ¿vale? Cómo es el juego ahora a cómo era el juego en 2019. Bueno, vamos a ver el Mundial de 2019, ¿vale? Esto es el día 3. Aquí es donde... Es verdad, me acuerdo del Tifú con esa chaqueta rara de guepardo. Aquí estaba el fusil, su fusil ese, el de John Wick, que está bastante bien. Este creo que fue el mejor momento de Fortnite y creo que a partir del Mundial se fue a la mierda. O sea, no se fue a la mierda, pero empezó la bajada, ¿no? Empezó el declive. Así que empecemos. ¿Es de la ciudad maya o qué es esto? Ah, no, esto es el bloque. Es verdad, ¿os acordáis del bloque que se cambiaba cada semana o cada parche era? No recuerdo. Pero iba cambiando. Uf, no me acuerdo de este bloque, ¿eh? ¿Os acordáis de este bloque? Es como una zona maya, pero tiene lava. Oh, vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Esta zona molaba muchísimo, chavales. Esta zona probablemente sea de mis zonas favoritas de todo Fortnite. No es mi favorita, pero definitivamente de mis favoritas. Está muy chulo. No sé si estos pros seguirán jugando Fortnite, sinceramente. También como no sigo mucho el competitivo desde hace un tiempo, pues no sé qué jugadores son los mejores ahora, quiénes son los peores, no tengo ni idea. Pero bueno. Tremenda zona, ¿eh? Bonita zona. ¡Wow! De esto tampoco me acordaba. Ciudad de comercio futurista. O sea, no recordaba exactamente en qué temporada fue el Mundial, pero ahora sí. Esto era la temporada de los tubos de aire. Aquí creo que había bolonchos también, escopeta de combate. Evidentemente la pump. Pica, me suena ese, tío. Dios, la zona china. Oh, molaba mucho este sitio también. Los pedos también estaban muy rotos. De hecho, tuvimos esto casi... algo parecido, que eran los arcos, vaya, que disparaban también como granadas fetias, pero eran un rango mucho más pequeño. Estas estaban más OP. Lanzagranadas de proximidad. Lleva la escopeta de combate dorada. Está contra Buga. Si no recordáis, Buga fue el que ganó este torneo. ¿Se cargará a Buga? Just trying to find a beat at this point. He knows based on the audio, Bugga is rotating back and forth in this little brick tunnel underneath. No tags quite yet, minus a little bit of HP with the stink earlier. Snazy still has the high ground here. Más creo que Buga en este momento era como muy desconocido. Creo que se pira aquí. ¿Lleva dos escopetas? ¿Por qué? Para que no la pille el otro. Los coches que no se podían usar. Lleva el bar. Lleva el bar. Está nervioso, ¿eh? Está nervioso. Wow, please. Estaba... ¿Esa casa? No me suena eso. Benji Fishy. Benji Fishy, la verdad, lleva cayendo en este sitio un montón de tiempo. Es que me parece de verdad increíble que ahora mismo cualquier persona que sale en las públicas es mejor que el Benji Fishy del Mundial, tío. Igual no en entendimiento del juego y tal,
Pero en cuanto a mecánicas, tío, me parece increíble, de verdad. 91 players remain right now. Only 9 have gone down. It's early in the game. It's going to stay very, very high in the player count. Crew maybe waiting to see if that edit comes through. Doesn't quite. No sé si aquí habían cambiado ya lo de que se podía ver a través de las construcciones. Cuando le vas a editar, no me acuerdo. Esto es el Mundial de 2019. Estamos viendo, pues reaccionando un poquito a cómo era King, que también se hizo súper conocido en este Mundial. Lo hizo muy bien. Le acaba de pegar a través de la escalera, pero... King en este torneo iba volando, se iba a saco. Uy, qué tóxico, qué tóxico. Full send in LOL. the air and does catch the shots there. The burst SMG proving useful even mid-air. Burst SMG, probably not the exact item that players want, but still making use of it. Uh-oh, it's a corn fight. Ese me suena mucho. You're used to this in Nebraska. ¿Era francés, puede ser? Yeah, this is, I mean, you've got a ton of skill in this one. As we see Rogue Shark currently dropping down the bandage for the moment. ¡Wow! And Rogue Shark just wasn't ready for it, so he didn't catch what happened right ¿Cómo le there. entró? Tenía cero ping ese man, ¿eh? He lost control of his wall, but because he had no pyramid inside his box, the opponent placed a ramp and then edited past the ramp for extra cover. It's one of the fastest but most effective ways to take out an opponent when they're inside their Qué nostalgia me da esto, de verdad. Left eye did just get an elimination. Does use that shockwave Que se veía to get away from E-Routes, más but bonito el juego. solid start as well. O sea, hay cosas que incluso tienen gráficos peores, pero el juego en general, no sé si es el colorido o qué, siempre me parece que se veía mejor antes. Just northeast centered from Neo tilted. Everyone is going to get pushed together into the city. See here. Está como un loco, ¿eh? Trying to push from the outside of Flint knocked from his opponent to rotate away, and Dubs does not want to let them go. 46 back-to-back hits, and he can't find a bead on Evil Mare. Se flipó. Greasy Grove, Ice Lake. And you see Evil Mare. Caserío congelado. Total about 80 HP. Got the 50 back for the elimination, so when you calculate it, Tremendo, de verdad. ¿Eso era el fusil con mira? Sí, ¿verdad? Es que hay muchas cosas que no recuerdo de esto. Es que, de verdad, me parece súper increíble. O sea, construyen bien, ¿sabes? Pero es absurdo, me parece absurdo que cualquiera de estos ahora mismo sería un jugador normal. Depende cuál, incluso se le podría considerar malo, ¿sabéis? Con el nivel que tenían en ese momento. Es increíble. Y estoy hablando de públicas, ¿eh? No estoy hablando de un torneo. O sea, en una pública, uno de estos ahora mismo sería casi un caramelo. No sería un bot de esos que no se mueven. Pero, o sea, fijaos cómo construyen, cómo se mueven. Comparado a ahora. Those splashes, by the way, one of the best healing items in the game right now in scrimmages and competitive Fortnite. An instant throw 20. Pero claro, en ese momento esto era ser buenísimo, pero... May not be able to get this off quite yet. It's got to cancel. He did. Oh, he did indeed. Yep. Kurtz applying pressure from the side. Not a lot of ammunition right now in the inventory. Only 70 medium rounds for that heavy AR. Not the favorite for a spray weapon. Great at tap fire at a distance, though. Look at how dead center this zone is in the bottom right of your screen. Mr. Savage did just get an elimination down on him often. Mr. Savage still alive in this one. Looking to bounce back from yesterday. I know Mr. Savage chico estaba nervioso, happy with the final performance. Kurtz still, we saw the player piece on him from Brazil, trying to rep for his family. Class elimination there as well onto Twins. And Storm Surge is now active for the players still above. So people will begin taking damage, and that's a solid chunk with that common tactical por el lado. Third party, amigos, third party. Throw their name into the hat, not Kubo Kurtz. No more shield left. We'll back up for the moment. At this point with the circle where it is, we've got 60 seconds before things start to close. Quiero ver una partida completa, por lo menos, ¿vale? Luego ya veremos si avanzamos las otras.
competitive Fortnite is very much about late game strategy and positioning. 74 players right now remaining does not surprise us in the slightest, to be honest, especially with how much money is on the line. Harrians go. Acabo de decir que Fortnite, en ese momento, Fortnite es un juego más de estrategia en el late, posicionamiento y tal, ¿no? No tanto de matar y... Si este man viese Fortnite 2 años después, le habría entrado la tristeza. Storm surge, 2 more players need to get eliminated. I think he just got a buff now as players began to drop. So Wakey went down to the Storm, Skype with an elimination onto Astonish. So we are 1 player away from the end of Storm Surge, and there it is as we just... Pixar no sé si sigue jugando. Sé que ahí al principio de Fortnite era de los mejores. Si os fijáis, es todo mucho más estratégico, un poquito más de posicionamiento, no tanto de ponerse como un loco y pegarse, ¿no? Que es lo que hace la gente ahora. Incluso en torneos, ¿vale? O sea, no estoy hablando de públicas y tal. No, incluso en torneos la gente lo que hace ahora es ir a saco. Oye, es que ni le editan para dispararle. Ahora haces esto y estás muerto. Uy, que ese muro no es suyo. All the way here to the World Cup solo finals. Hay muchos de ese tiempo que han abandonado el juego, claro. Hay un montón. It depends on the play. If he's looking towards late game, he's going to try and Está por ahí hold on to those for a heal off potentially when that final zone starts to close. We'll have to see. Esquite, que creo que también se hizo partidas muy buenas en el Mundial, si no recuerdo mal. Pues en el Mundial, en algún torneo me suena que ese man se hizo partidas muy buenas. While those are still on, you have to remember those do turn off. Skype picking shots. I believe that's on DRG, just to the south. No pressure applied there. He's trying to sneak any shot he can through. Actually, it's challenged. Una granadita. Surprises me. Doesn't go for the build there to protect and get a better spot. Wow, that's solid damage, though. Just go for it. Played yesterday in the duos competition with Dubs. Dubs already dropped his cable. See how Mega plays this one. Get to the opponent's Qué bien lo ha hecho. 2 clean shots. And there it comes through, and near max materials, slurp juice as well as chug splash. Pero todo es como muy simple, ¿no? Dan. Ese edit es lo más loco que hacen. Un edit doble. Eastern side of the current zone. And what we're seeing right now from Skype is Skype recognizes he's got extra materials back, so he's going to run back, build out a little bit, grab the excess materials, and continue to tunnel with these mats. He's also juggling items over as well to still have the ability to use these whenever he would like to wish to in these next zones. Here's everyone on the map. A rocket being fired on the far side. Bizzle there still on yours. The online qualifier still in this one, but Zayt was in the lead with Saf yesterday. 5 of the 6 games, but in the end not able to close it out. As you see, just continuing to spray. Is above the damage threshold. This next threshold of player stock to Lupo 50. So we're about a minute away before it activates. Bizzle with elimination though, down on the Stacey. Pone cuántas, 63 personas vivas aquí. Player count starting to dwindle. The loadout here in Zayt's inventory, a single shadow bomb going to be used for rotation if he has to. Y si os fijáis, no hay tanto spameo, Ahora mismo estás aquí y a la que te ven 4 personas te van a disparar a saco. Aquí es como, bueno, intentan pillar a alguno que esté suelto por ahí, ¿no? Algún tirito, ahí intenta algo. Pero no se emociona demasiado, ¿eh? Cómo molaba el sniper, ¿eh? O sea, qué asco y qué guapo a la vez. Sure, we've seen solo players try to use it to their advantage by themselves, but it just is not the same effect. El boloncho. El primer boloncho que vemos, creo. Lo tiene guardado. Aquí yo creo que ya estaba un poquito nerfeado. Creo que le bajó la vida y tal. Pero mira cómo molaba, tío. Yes. La verdad que pagaría por poder jugar ese Fortnite de nuevo, tío. Uy, aquí se nos muere. Tienes que salir, amigo. Terrible spot to be in for Lolbu. Lolbu, a solo Irishman, qualified for the World Cup here. Gonna have to push on through and try and make his way to the next safe zone. Los bolonchos por ahí. O sea, me acuerdo de verdad de torneos que jugaba yo competitivo por esa época.
torneos en los que te ponías en los árboles como si fueses una manzana con el boloncho, de verdad, o sea, tremendo. This is like a Fortnite World Cup apartment complex. You have countless players stacked in next to each other. Bizzle going for the edit reset, can't quite catch himself just yet. Buga's still making plays happen. A lot of people have him high up on the leaders, and here it is again. Yarkos with the elimination from earlier on, down onto Aqua, who obviously was our Fortnite World Champion yesterday in duos. Exacto, que Aqua había ganado en Bizzle, dúos. one of the most consistent and Con otro que no me acuerdo su nombre, la verdad. Diego, ojito. Diego es español, para que no lo sepa. Veteran in Fortnite competitive, Bizzle is at the top of that list, but here's Yarkos again. Now on the high ground after that first Lo elimination. que parece está en la mierda. Estaba el paracaídas aquí. This is one of the best spots in the game right now. We'll have to see where the map is going to rotate in north-northwest, so he's going to have to make a move soon. Fusil de infantería. Guau, qué guapo, tío. Qué guapo este Fortnite. Tiene hasta la torreta. Ojito, ahí está King. En esta zona han muerto muchísimos, ¿eh? 4 eliminations. You have to remember, placement points don't kick in until top 25, so he only has those 4. But those are 4 very, very big points. Here we go. The storm starting to pressure players. You're going to see a lot of launch pads and redeploys coming to play, and those community movement mechanics like launch pads placed on the ground. Uy, va, que se le ha metido. Pensé que se había metido en el cubo. That could have been bad, Dr. Lupo. That could have been real bad. Maybe a trap play from either player. We'll have to see here. Benji fishing the feed, taking another elimination. Top 35 now. Jacks, we're coming 30 seconds away. Es que mira qué puta locura esto. Contest Rux for height as they both continue to build on up. Mr. Savage Qué goes to the puta shot. locura. Rux gives it up for the moment, so game 1 right now, the height goes to Mr. Savage, but there's still a ton Pero claro, o sea, mirad el tunneling que hace la peña, o sea, ponen un cubo más. Ya está. Ahora mismo cualquier parguelita de pública está haciendo un túnel mejor que esta peña. Darkos takes the ultimate high in the backside there. Riverside from Team Liquid flying across right to left of your screen. Multiple players. Ultimate low ground warriors down there, both in and out of ballers. Class looks like he might get a campfire in the middle of it. Mr. Savage. King had 7 limbs, and it's made it into placements. King absolutely. ¿Estaban las trampas también? As the crowd erupts. Top 20 now though, but King got the job done. There was 27 players left, Dr. ¿Qué es eso? Oh, los fantasmitos. Esta Buga lleva 4 kills. Buga showing why he's one of the most active. Top 15. Top 15. Meg with an elim. Your feed in the top left. One of the most important things si lo pensáis, vaya momentazo de Fortnite era este, ¿eh? La escopeta de combate en su mejor momento. Bueno, no en su mejor momento, aquí la había nerfeado, pero en su momento en el que estaba bien balanceado. Bolonchos, movilidad, granadas de impulso, fantasmas. Estaba la PAM también, si quieres llevarlo. No sé, fusil de infantería. El paracaídas, las trampas. O sea, qué nostalgia, ¿no? Este punto de Fortnite era la leche. ¿Quién es el que está arriba? Salm. Buga sees that. That was him taking a look for exactly where the player is. I think it's time, Dr. Lupo. No, Shadow Bomb will be used. Okay, so not quite doing it yet. Looking for a high ground. Yeah, I was looking to see. He's saving those. Don't you worry. I guarantee before too long, a player like this is going to make plays. Sitting the edge of the storm, the box up. He's going for edit shots. Big hit. My gosh. On the outside. Buga picking up the 6th elimination. Creo, Rux, Buga all on the low ground. Bella EU. One player just shockwave the height. It's still Sam up top. Still got it. Same floor as Creole, 1v1 up top, 1v1 on the bottom, stuck in the box. Big hits, back to back shots. Buga picking up another elimination. Buga is insane now. Almost going to be his game to win. We'll see another one. Can he find the 9th elimination and the first victory royale? The Tiene
Dr. Lupo, it might be time soon. Tiene la granada, It así might be que... time soon. Booga smiling. He's got the health advantage on Creo. Does. Folks, it might be time for the shockwave play. Booga ¿Va a subir? soar up into the sky. Go for it. Here it is. Shockwave died. Shots coming in. No elimination yet for the first game. Victory Royale. Oh my gosh. Confident play from Booga. Qué buena. What a monster. The first Mira victory la peña que había viendo esto, tío. Royale. Es increíble, de verdad. On their feet. Booga. Tremenda partidaza de Booga. Collected wipes out Y creo que en este momento Booga no era muy conocido. O sea, no sé ni si streameaba o lo que sea, pero vamos, yo por lo menos no había oído su nombre nunca hasta este mundial. 5 of the last. Ganó la primera y I mean, tremendo. we're going to take a look exactly to see where Like I predicted it. that falls on the leaderboards. No surprise here. A Booga primero. 9-point lead out of game 1. Top 2 Getting 7 compartido. eliminations. We saw that earlier. Dios, es que me parece de verdad súper tocho, ¿eh? O sea, a la vez me pone triste porque dices, guau, es que qué guapo estaba Fortnite en ese momento. Pero es que a la vez lo piensas y es como, tío, ahí estaban los putos mejores del mundo. Los putos dioses de Fortnite estaban ahí, jugando eso. Y ahora estamos viendo esto y esa gente parece mediocre frente a cualquier malardo que hay ahora mismo en Fortnite. O sea, ahora mismo cualquiera de los que me toca prácticamente todos los días en públicas, no estamos hablando de arena siquiera, en públicas, son mejores que estos. No hemos visto muchos plays de Booga, pero a la mayoría de los que estaban en este mundial, de los que hemos visto, tío, editan peor, construyen peor y disparan peor que los que nos encontramos en públicas, tío. Es increíble. O sea, ¿en qué momento hemos llegado en Fortnite a que la gente, alguien cualquiera que simplemente juega Fortnite por pasárselo bien, haya cambiado su mentalidad a de repente tryhardear y revivir tanto una pública en la que se tome más en serio la pública que Booga el puto mundial, tío? ¿En qué momento? ¿En qué momento?